Buenos días, bienvenidos a este Instagram Live. Gracias por acompañarlos. Les vamos dando bienvenida a todas las personas que se van conectando en este momento a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Por ende vamos a hablar del duelo como un asunto de salud mental. En este momento les habla Freddy Gómez, su servidor, psicólogo de la unidad de duelo, y vamos a estar acompañados por mi compañero Julián Cardona. Bienvenido, Julián. Gracias, Freddy, y gracias a todas las personas que recién se conectan en vivo y quienes verán esta grabación posteriormente para trabajar en todo lo que implica la salud mental tras la muerte de un ser querido. Sí. Es importante que retomemos eso. Me parece bien valioso que este recurso está para ustedes, para que ustedes puedan reconocer algunas de sus experiencias, algunos elementos, algunas herramientas para cuando perdemos a un ser querido y sentimos que, como lo dicen los pacientes, Freddy, me voy a enloquecer, ¿cierto? Yo no voy a ser capaz con esto. Entonces la intención de este live es generar una sensibilización de eso, ¿cierto? Y de cómo podemos, de alguna manera, buscando el apoyo necesario, poder sobrevivir a esa experiencia que puede ser tan difícil. Antes de empezar, les recordamos que pueden interactuar con nosotros, nos pueden hacer preguntas, comentarios, para nosotros responder. Estaremos aquí en toda la disposición, nosotros y nuestro equipo de comunicaciones que está detrás de cámara ayudándonos en este proceso. Entonces, con toda la confianza pueden hacer las preguntas. Bueno, Julián, estamos aquí hablando de salud mental. Muchas veces, ahorita que hablabas de cómo una persona siente que se va a enloquecer, que no va a ser capaz, que se va a morir tras la muerte de un ser querido, hace la lógica como de que estoy deprimido por la muerte de mi ser querido o estoy enloqueciendo. Entonces, que el duelo sea un proceso humano que todos tenemos que enfrentar alguna vez y que sea normal y natural, no implica que en ocasiones no se complique y afecte seriamente el sueño, la alimentación, la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que entender que el duelo, si bien es normal, pero puede tener implicaciones en la salud mental, es algo profundamente necesario. Sí, porque obviamente es reconocer que el duelo en una dimensión, yo lo nombro natural, normal y hasta cierto punto necesaria para poder adaptarnos ¿cierto? Pero sí, llega un momento donde se nos puede volver demasiado difícil, como complicaciones, o lo que vamos a referir, por ejemplo, durante todo el mes en nuestras carteleras, en nuestro Instagram, que es toda la reflexión sobre el duelo traumático, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito también de eso, para que ustedes también estén siguiéndonos como desde ahí. Pero ¿por qué es importante que estemos haciendo este énfasis? Porque ahí es donde uno podrá decir, uy, aquí en este asunto necesariamente sí necesito ayuda por profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, medicina general, ¿cierto? Para buscar como espacios para poder, es que yo siento que aquí ya estoy pasando a un lugar diferente. Muchas personas a veces pueden cuestionar la idea del psicólogo para el duelo, entonces como que o se van como a dos extremos, o no es necesario y no es útil, o siempre es necesario. Yo creo que hay que matizarlo, porque la mayoría de personas que atraviesa la muerte de un ser querido no va a requerir acompañamiento profesional. El apoyo familiar, social, las amistades, las creencias religiosas o filosóficas van a hacer que la persona pueda transitar su dolor, porque ambos lo sabemos, no hay forma de vivir un duelo sin dolor, pero sí hay un grupo de personas que por diferentes características sí van a requerir acompañamiento profesional, porque su estado de esa transición, esa adaptación a una vida sin esa persona especial va a ser muy compleja. Ahorita que mencionas, por ejemplo, el duelo traumático, no es lo mismo perder a una persona cuando hay una especie de preparación, una comprensión del fallecimiento, a cuando la muerte es completamente inesperada. Cuando la forma de morir fue muy dolorosa o muy traumática, eso va a tener ciertas características, al igual que con la persona. Total. Y además porque eso enfrenta a la persona, yo lo nombro como a sus cajas de herramientas, ¿no? Como cada persona tiene como las herramientas para ir afrontando, que es la idea de, bueno, hay personas que no van a y van a tener toda a su disposición una red social, una red de apoyo y recursos internos, ¿no? ¿Cierto? Como la posibilidad de expresarse, de decir si es que esto tiene que ver con la pérdida, con el duelo, como tal. Y esas herramientas las podrán usar. Pero hay veces hay personas que esas, por sus circunstancias de vida, por experiencias
fuertes en la infancia, en la adolescencia, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, personas que hayan pasado por situaciones de violencia sociopolítica, violencia sexual, maltrato, pues obviamente estas personas van a llegar con una vulnerabilidad mayor, y si viven una experiencia de duelo, es como que se va a poner mucho más como en juego su salud mental cuando vivan una pérdida como tal. Entonces ahí es donde uno siente, caramba, aquí hay unos signos de alarma. Pero sí, es recordar también que en ocasiones uno también podrá identificar qué recursos tiene para afrontar eso, y cuando no, buscar los apoyos. Claro, porque en ocasiones, justamente lo traumático es cuando ya esos recursos no alcanzan. Exactamente. Hay algo que decías que me llamaba mucho la atención, y es cómo nuestras experiencias tempranas van influyendo en la forma en que cuidamos el duelo, porque el duelo hay algo que hay que cuidar. Ese dolor hay que prestarle atención, hay que escucharlo justamente, lo hablamos tras de cámaras, yo porque estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, porque a veces yo hablo con algunos consultantes cuando entran en episodios de crisis, cuando se sienten profundamente mal, y antes de empezar a hablar sobre la crisis, ven, ¿cómo estás comiendo? Sí. Alguna vez una consultante, que espero que nos esté viendo, venía a consulta y me decía, estoy con 3 mandarinas, y ya estábamos en la tarde. Entonces, claro, si yo no he comido bien, no me he obligado a comer, no estoy teniendo cierta higiene de sueño, o sea, tener esos hábitos no va a solucionar el duelo, pero me va a dar una base para afrontar las dificultades propias de la pérdida. Entonces, una buena alimentación, práctica de higiene de sueño, expresarse es fundamental. O sea, y no solo con el terapeuta, tener la posibilidad de tener personas de confianza en el cual yo puedo expresar, o a través de la escritura, a través de la música, o sea, tener herramientas para poder ir observando el dolor, cuidando el dolor. O sea, no, porque muchas veces los consultantes dicen, ¿yo cómo me quito este dolor? No se puede quitar, pero hay que atenderlo, que hay que escuchar ese dolor. Sí. Y además porque a través de cuidar el dolor me estoy cuidando a mí. Porque hay una cosa con lo que dices de los cuidados diarios y las rutinas. Yo siento que esa es una de las bases de la salud mental, ¿cierto? Si hay una buena alimentación balanceada, si hay actividad física en la medida de lo posible, si hay una buena conducta del sueño, eso nos podrá facilitar que la persona pueda de alguna manera pensar, expresar, decir. Pero si eso nos está fallando, pues obviamente es difícil. Yo lo pienso mucho, por ejemplo, en el caso de los niños, y es como que llega un punto donde uno de los indicadores que nos dice algo está pasando es que escolarmente están pasando cosas. Claro, entonces si evaluamos y el niño no es ayunado, pues no va a ser un niño que va a entender, no va a entender las cosas. Y si por ende está viviendo o sobreviviendo a toda la carga emocional de la pérdida, pues obviamente va a ser posiblemente un niño que en el espacio del colegio va a ser muy difícil, ¿cierto? Ya sea por irritabilidad, por problemas comportamentales, o por lo contrario, porque está demasiado inhibido y no es capaz de interactuar ni con el profesor, ni con la tarea, ni con los compañeros. Entonces obviamente ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo organizamos primero esto? ¿Cómo ayudamos a organizar esto? Y ahí es donde es importante entender que como seres vivos necesitamos elementos para mantenernos vivos, ¿no? Total. Y entonces ahí es donde como que es fundamental que podemos prestar atención a esto, porque a veces la gente intenta como resolver primero como lo más complejo, sin haber resuelto un poco lo más fácil, que es un decir, pero que eso es un asunto fundamental, ¿no? Quizás no lo más fácil, pero sí lo más básico. Exactamente, sí, esa es la palabra, básico. Porque así como lo decías con los niños, también pasa con los adultos. O sea, si yo no he comido durante el día, no he dormido lo suficiente, no me he hidratado lo suficiente, no he hecho un poco de actividad física, y actividad física no es ir al gimnasio únicamente, no es meterse en un deporte de alto rendimiento, es algo tan práctico como dar una pequeña caminata. O sea, a ver, yo recuerdo una consultante que me decía que ella empezó a bajarse en una estación del metro antes del trabajo para caminar ese trayecto. Entonces eso le permitía un momento de concentración, como una meditación que no requiere mayor cosa, sino permitirse ese espacio de caminata. Ahora, atender lo básico permite tener herramientas para empezar a atender lo que está más adelante y a veces más complejo. Hay algo que a veces pasa, que es cómo diferenciar cuando un duelo se está complicando, cuando un duelo ya empieza a ser problemático. A veces la persona lo identifica y dice como que esto me está quedando grande, pero también hay personas que seguramente nos están viendo preocupadas o preocupados por familiares, por amigos que están pasando por un mal momento, están pasando una pérdida y no saben qué hacer. Entonces, antes de entrar en lo traumático, por ejemplo, esas herramientas de acompañamiento, ir a lo básico también.
los norteamericanos tienen una cosa muy bonita, que es que cuando alguien está en duelo, la comunidad, pues la familia, lo que hace es llevarle comida. Sí, les llevan toppers, cocas, Ajá. sí. Preparan algo y se lo llevan, porque dice, la persona no está en condiciones pues de sentarse a preparar la comida O puede estar en condiciones, pero es como que están pensando en, pero para que no tenga que pensar esto durante estas semanas, ¿no? Sí. Ayudarle con la limpieza, porque a veces cuando una persona quiere ayudar a alguien que está en duelo, piensa en discursos sobre la vida, sobre la muerte, todos nos tenemos que morir, ya está en un mejor lugar. Sí. Y esas frases de cajón no ayudan. No. El doliente se siente incomprendido, se siente ofendido. Se siente totalmente invalidado, como que eso que está sintiendo no lo debería sentir. Ajá. No llore más. No llore más. Y eso lo que termina hacer es que el doliente se aleje de su red social. Y hace que su duelo se dificulte, porque eso es una cosa que yo aprendí de lo traumático también, sin tocarlo, y es que a veces lo traumático no es solamente la experiencia, sino la respuesta que los que me acompañan tienen frente a eso. Y si lo que están diciendo frente al duelo no es que usted no debería sentirse así, es como que tengo que empezar a desconfiar de mi propia percepción. Total. O sea, que esto que estoy sintiendo es algo erróneo, y empieza a generar represión, reprimirse, inhibirse o aislarse. Aislarse, por ejemplo, ¿cierto? Y desconectarse de su red de apoyo. ¿Cierto? Sí, como esto, no llore que usted fue bueno. Es como que, y eso, pero a mí eso no me calma, ¿no? Sí, y yo no estoy llorando por bueno o por malo, sino porque me hace falta esa persona. Total. Entonces, ese acompañamiento de amigos y familiares en términos materiales, o sea, ayudarle a organizar la casa, acompañarlo a pedir una cita, recordarle las citas, como que yo, si quieres yo te acompaño, yo te llevo, o te llamo para despertarte. Son apoyos que a veces podemos hacer, y hay personas que prefieren el discurso y la metáfora y demás, y no, a veces estar ahí para el otro en silencio es más que suficiente. Acompañar en lo básico. Sí, porque es la simpleza del contacto humano, ¿cierto? Porque es en esa simpleza que la persona podrá volver a poco a conectarse con la vida y con nosotros como red de apoyo, que ahí es donde uno intenta como de alguna manera ayudarle a esta persona a que vuelva a reconstruir un poco ese sentido que se ha perdido tras la pérdida, ¿no? Y el sentido está en esas pequeñas cosas, en, ay, ma, gracias por ese desayuno, como que me sentí bien, ¿cierto? Sí. Que obviamente me siento en duelo y triste, pero me sentí cuidado. Que esa es una cosa bien bonita frente a la salud mental, y es que está muy en relación con el cuidado. No solamente con el autocuidado, que es el que más nos enfatizan, porque a veces se nos enfatiza mucho como que sí, autocuidado, bueno, pero pues sí, hay autocuidado, pero también tengo que cuidar del otro, y el otro tiene que cuidar de mí, en eso que llamamos como una relación recíproca, ¿cierto? Y yo creo que también es un poco eso, que eso es lo que termina pasando un poco en los espacios de psicología, que la persona empieza a sentirse acogida, acompañada, alguien que le responde, que le pregunta directamente, pero que tiene paciencia, que le ofrece la atención, ¿cierto? Que a veces en duelo es como que, ay no, te está hablando mucho de eso ya, y nos retiramos. Y es muy triste cuando un consultante, por ejemplo, pide perdón por llorar, por ejemplo. Pues como que, ay doctor, qué pena con usted que estoy llorando. Es como que, no, al contrario, para eso es este espacio. O cuando se sienten avergonzados por contar otra vez la misma historia. Y la verdad es que eso es justamente lo que es terapéutico, ese espacio de poder ser atendido por otra persona, no necesariamente un profesional, porque a veces la salud mental se nos delega mucho a los psicólogos. Sí. O a los psiquiatras. O a los psiquiatras. Entonces como que, no, medicación y psicoterapia. Y sí, eso es una parte del acompañamiento profesional, pero esto que dices del cuidado recíproco es fundamental. Sí, total. Yo no puedo depender de la cita cada 15 días, cada 8 días, cada mes con mi psicólogo, con mi psiquiatra, para estar bien. Requiero, y es muy bonito esto que dices del acompañamiento de los otros. Ahora, mucha gente que pasa por duelos difíciles, por duelos complejos, se enfrenta precisamente a no tener una red de apoyo. Exactamente. Entonces, porque la respuesta de la comunidad, la respuesta de mi entorno me va a permitir saber cómo cuidarme, saber qué es valioso o no. Skinner lo decía alguna vez como, uno sabe que lo que pasa dentro de uno es valioso porque alguien se lo pregunta. Genuinamente, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo estás llevando? Sí. O qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y que nos pueda contar. Esto me hace recordar que recuerden que en ese espacio podemos interactuar, ¿cierto? Entonces, pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios frente a su salud mental, la salud mental de otros, algún cuestionamiento que tengan frente al duelo, que aquí estaremos dispuestos para escucharlos en este espacio. Muy bien. ¿Trauma? Trauma.
No, complicaciones. Primero hablamos de complicaciones para después hablarnos del trauma. Porque hay un asunto con las complicaciones del duelo y es que están muy relacionadas como la forma como la persona está viviendo, ¿no? Sí. Y ahí donde vemos como hay varios nombres que son muy académicos, pero que los podemos nombrar, ¿cierto? Como el duelo exagerado, el duelo enmascarado, el duelo retrasado, ¿cierto? Que es el que evitamos, el duelo congelado, que es como un cúmulo de experiencias que las personas están viviendo frente al duelo o que no se están permitiendo vivir, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, oye, esto ya me está diciendo que esa persona no está bien del todo y que necesita ayuda frente a eso. Tal cual. Por ejemplo, ahorita que hablabas del duelo enmascarado, Por ejemplo, sí. que hay personas que aparentemente son muy funcionales, trabajan, estudian, cumplen con sus obligaciones económicas o familiares, entonces aparentemente uno podría ver desde afuera que están bien, que ya pasaron el duelo. O ellos creen que están bien, ¿cierto? Que es más difícil todavía. Sí, es como la conciencia, no, yo estoy bien, y uno es, ¿cómo así que estás bien? Y pasa mucho con hombres. Sí, lo masculino tiene un asunto ahí frente a eso de, no, yo estoy bien. Y a veces uno lo ve, por ejemplo, cuando hay muerte de hijos, que son pérdidas muy difíciles, que a los grupos de apoyo asiste la mamá y asiste el papá. Y el papá se presenta como un acompañante. O sea, yo vengo a acompañarla a ella, como si él no hubiese también perdido a su hijo. Como si no se pudiera autorizar a decir que está en duelo y que le duele. Y eso es una complicación fuerte del proceso de duelo. Obligarse a ser fuerte. La única definición que yo he encontrado, porque eso lo dicen mucho en los velorios, tienes que ser fuerte, para adelante, la vida continúa, y la única definición que yo he encontrado de fortaleza en este tiempo en la unidad de duelo es fingir. Sí. O sea, yo tengo que ser fuerte, que es ponerme una máscara, decir que estoy bien y hacer las cosas como si estuviera bien. Sí, los adolescentes dicen poker face, poner cara como de todo está bien. Neutro. Sí, normal. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? No, normal, ¿cierto? ¿Y qué es lo normal? ¿O es lo que tú o tu familia ha normalizado? O que la propia persona normaliza. Exacto. Entonces a veces, ¿cómo estás durmiendo? Normal. ¿Y qué es normal? No, me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 6. Y uno empieza a contar con los dedos, eso me da como 4 horas. Y eso es plenamente insuficiente. O cómo estás comiendo, lo normal. Y a veces eso pasa durante meses o años y la persona cree que eso es suficiente. Pues de siempre. Ahorita, por ejemplo, con una paciente estábamos indagando frente al sueño y frente a unos elementos de pesadilla que estaba teniendo y yo le empiezo a preguntar, ¿y desde hace cuánto? Entonces ella empieza a hacer cuentas y desde la pérdida de su ser querido, ¿cierto? Cuando se da cuenta, no, yo he tenido problemas de sueño desde que soy niña y yo nunca, y todos mis hermanos, y es como que, o sea, que va siendo hora de revisar si ahí estamos presentando, por ejemplo, una apnea del sueño, pues que es un problema que tiene médico. Médico, pero que puede estar, ¿cierto? Y ya después si nos iremos a lo psicológico para ver si es un asunto de higiene o algo más, pero es como que en nuestra vida empezamos como a normalizar ciertas cosas que no son tan normales. Tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado, y para las personas que nos están viendo, con enmascarar el duelo. Sí. O sea, ponerle caretas, ponerle trapos, ocultar el sufrimiento. No, hay que prestarle atención para saber. O sea, si yo me caigo, me aporreo, tengo una herida, tengo que revisar qué es esa herida. Tengo que ver si es una fractura, si es un esguince, si es un raspón. Porque y aparte, si yo no sé eso, buscar quién me ayude. Exacto, como que, uy, esto es normal. Sí, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me duele de esta manera? Porque siento que la caída no fue tan fuerte. Eso es lo otro. Sí. Entonces está el enmascarado, también está el congelado. Sí. Porque a veces las personas creen que el duelo es una cosa que se soluciona en un par de meses. Sí. Entonces ya pasó el tiempo suficiente, ya debería estar bien. Y hemos tenido consultantes, yo creo que tú también, que llegan a espacio terapéutico después de años, 15 años, 20 años de la muerte de un ser querido. A veces por la muerte de otra persona, a veces por una crisis de su vida personal, que se dan cuenta como que es que este duelo yo no le presté atención. Sí. Como que lo evité porque dolía, ¿cierto? Ajá. Como que no. Pues... Y lo terapéutico es muy complejo, muy bonito, porque es muy contraintuitivo. Sí. Porque muchas personas vienen a consulta diciendo, yo cómo me quito este dolor, yo no quiero recordar esto. Y la primera pregunta terapéutica es, ¿no quieres recordar qué? Cuéntame qué es lo que no quieres recordar. Y es como que, Entonces justamente, yo no quiero volver a llorar, pero tengo que llorar esto. Yo no quiero volver a hablar de esto, pero
tengo que hablar de esto. Sí, total. Y que además porque esa es el incentivo, ¿no? La palabra será la que nos, de alguna manera nos ayude a nosotros a expresar eso que nos pasó, pero al otro saber más o menos por dónde está. Yo me acuerdo mucho, esto es una expresión muy, muy particular de las películas de terror, y es: para poder exorcizar el diablo hay que saber cómo se llama, ¿cierto? En las películas de terror. Y yo sí juego con esa metáfora como para decir, sí, hay que ponerle nombre a esto, porque si no le ponemos nombre, ¿qué? Bueno, hablando de nombres, por acá Alexandra Montoya nos hace un comentario, una pregunta, y es: estar en duelo solo y además sentir que nos juzgan es lo peor, además de que al pasar el tiempo nos sentimos igual. Sí, a veces esa sensación es compleja porque obviamente uno lo que termina recibiendo, lo hablábamos ahorita, es la falta empática de los otros, ¿cierto? Como que el otro no me logra comprender, no me logra entender como tal. Y esa sensación de que a pesar del tiempo nos sentimos igual, ahí donde nos decimos, bueno, este duelo se nos retrasó, este duelo se nos congeló, se nos atrapó ahí donde uno dice, es hora de consultar, es hora de buscar apoyo, ya sea consulta individual, grupos de apoyo, como empezar a darle como, yo lo llamo esto como la fluidez, ¿cierto? Como para que pueda ir, ¿sí? Los niños lo dicen, es que yo necesito como desahogarme, y yo como así, sí, es que yo siento como una cosa como aquí en la garganta, y necesito como que esto salga, sí, y así de esa manera. Y con esto que también nos plantea Alexandra, hay algo que es muy importante, y es que yo no le puedo pedir al mundo que entienda la magnitud de mi pérdida, sí, o que la dimensione, que se la imagine, pero que no la sienta. O sea, porque si yo he perdido a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, a mi pareja, sí, yo no le puedo pedir a mis amigos que entiendan en carne propia. Para eso están los grupos de apoyo, sí, compartir con personas que han tenido pérdidas más o menos similares. Por eso en la unidad de duelo tenemos 11 grupos de apoyo para pérdidas específicas, para que una persona pueda estar con alguien más que dice, yo he pasado por eso en carne propia, yo puedo dimensionarlo un poco mejor. Claro, para sentirme identificado, que eso es fundamental, uno sentir que de alguna manera se siente respaldado por personas que están pasando por lo mismo. Y que no soy el único que pasa por eso, que eso también ayuda un poco. Pero también con lo que dice Alexandra, a veces hay que tener cuidado porque sí, hay familias o contextos que son muy invalidantes, que dicen usted ya pasó por esto, ya siga, continúe, no llore más. Pero a veces también el doliente es tanto su dolor que quiere que la familia como que sufra también eso. Sí. O que su dolor es el más grande y los demás no tienen derecho a sufrir eso. Exactamente. De sufrirlo de otras formas. Sí, como que terminan opacando, y eso también es complejo porque ahí lo que empezamos a ver es como las características de personalidad también son una variable, un factor que puede afectar un poco el proceso de elaboración del duelo. Tanto desde un lado, desde la inhibición y el no recibir ayuda, como también hay un duelo complicado que se llama así, duelo exagerado, que es toda una, como explayarse en toda una experiencia, no sé cómo nombrarlo, pero sí, una experiencia muy dramática frente al otro para que el otro venga a mí. Y hay veces el asunto, el duelo, es sí, el otro me cuida, pero yo también, yo qué estoy haciendo por él. Ajá. Y esto de lo dramático del duelo, una consultante me lo decía alguna vez, es que me dijeron dramática, pues como una forma de... Peyorativa, sí. Peyorativa, como usted está exagerando o está actuando. Exactamente. Y no, hay personas, por sus rasgos de personalidad, por su historia, porque en últimas eso es un rasgo de personalidad. Exactamente. Un rasgo de personalidad es lo que ha vivido, su historia. Sí, exactamente. Entonces, esta persona sentía tan intensamente el dolor, una terapeuta norteamericana decía, tener la piel quemada. Sí. O sea, hay personas que tienen su emocionalidad con tanta sensibilidad que su experiencia de duelo la vive de forma muy intensa. Entonces, a veces para las otras personas eso se siente como dramático, como está tan exagerada, tan exagerado. No, es que su dolor lo está sintiendo a tal punto que pareciera exagerado, pero así lo está sintiendo. Exacto. Antes de continuar, hay algo que quería tomar con esto, es que cuando yo veo que mi familia, la gran mayoría están avanzando en ese proceso de duelo, están retomando actividades, están volviendo a reunirse, se permiten la celebración o momentos de alegría, y yo me estoy sintiendo como que yo no estoy en esa misma sintonía, es posible que yo necesite revisar qué está pasando. No porque ese sea el ideal. No necesariamente. En los manuales de terapia y de diagnóstico dice como cuando el proceso de duelo no es coherente con las normas culturales, sociales, y uno dice, pero ¿cómo evalúa eso? ¿Cómo es un duelo normal en una cultura colombiana? Sí. Yo lo que he resolvido a partir de eso es que cómo lo está viendo la familia. O sea, ambas son 5 hermanas, perdieron a la mamá. Sí.
pero puede que una de ellas o dos de ellas no estén reconectándose con la vida, sino que esas personas puede que necesiten apoyo profesional. Sí. Y que eso no se vuelva un signo de señalamiento. Es que usted no quiere hacer el duelo, es que usted porque todavía sigue así, sino que sea un indicador de, ok, hay que buscar apoyo, ¿cierto? Y eso es como un accidente. Exactamente, sí. Si estamos en un carro, en una moto, nos caemos, puede que tú tengas un raspón Sí. y yo tengo una fractura. Exacto. Los dos nos caímos de la misma moto, pero vivimos la experiencia de dolor de forma Muy diferente. diferente, Entonces, totalmente. porque a veces las personas se sufren mucho por eso. Es que yo no entiendo por qué mi hermana ya está más contenta, ya está saliendo a pasear con el hermano y yo no soy capaz. Sí, porque es diferente. Es O está enmascarando el duelo, o se está reconectando más fácil con la vida, ¿no? Muy bien. Por aquí Betsy Vargas nos hace una pregunta. Mi padre y mi hermano fallecieron el 1 de enero de este año, o sea que es una pérdida reciente. Y todos los días me estoy preguntando qué sintió mi hermano en ese momento que iba a morir. En mi proceso de duelo puedo decir que todos se han alejado. Yo creo que la primera parte de la pregunta nos dice una experiencia que suele ser habitual en las pérdidas, y es preguntarnos por el estado mental que estaba teniendo nuestro ser querido en ese momento, que estaba sintiendo, percibiendo, y a veces es una idea que termina siendo muy dolorosa porque a veces uno se imagina el peor escenario, ¿cierto? Como seguro estaba sintiendo demasiado dolor, y además porque como hay una idea de yo lo pude haber protegido de ese dolor, entonces a veces tenemos que cuidarnos un poco ese pensamiento porque llega un punto donde nos puede de alguna manera lastimar mucho internamente, ¿no? Obviamente uno sabe que es parte del proceso de duelo, que la persona está intentando elaborar a veces el sentimiento de culpa y demás, pero sí, frente a eso llega un momento como importante, no quedarnos con esas ideas solamente en la cabeza, sino poderlas hablar, ¿cierto? Como para poder, yo lo digo así, como desenredar un poco la maraña, como para intentar entender qué es eso que nos está diciendo. Betsy nos plantea dos cosas en esta misma vía que menciona Freddy. Lo primero es una pérdida múltiple, una pérdida doble. Ah, sí, exactamente. Ahí empezamos también, porque una cosa es perder un ser querido Sí. y que yo pueda invertir todos mis recursos emocionales, temporales, a abortar esa pérdida. Sí. Pero cuando ya son 2 pérdidas o 3 pérdidas, eso empieza a generar unas dificultades que requieren atención. O sea, no es lo mismo perder a mi hermano únicamente o a mi papá únicamente que perder a los dos en el mismo año, a principio de año, nos cuenta ella. Y en el mismo día, sí. Entonces, ahí empieza un aspecto de lo complejo del proceso de duelo. Lo otro que nos menciona, esta pregunta por el fallecido, hay cosas, eso lo nombramos como rumia, que la persona, como las vacas que rumian todo el tiempo, Que están mastican con esta y idea. mastican y le dan vuelta. Y esa rumia muchas veces lleva a la persona a estados depresivos, estados ansiosos, donde no hay una resolución de ello, porque hay un pensamiento que termina siendo doloroso y que es inútil. Sí. Porque digamos, uno podría consolar a la persona con la verdad o con una mentira de que no, su ser querido no sufrió y tuvo una muerte tranquila, no se dio cuenta que se murió. Ahora, puede que eso no sea verdad, puede que en verdad hubo un sufrimiento, una agonía, eso puede pasar. Ahora, ese sufrimiento finalizó, la persona lo experimentó y murió, ya no lo está sufriendo más, pero paradójicamente sí lo sufre el doliente, se queda en esa rumia de lo que sufrió, lo que sufrió. Entonces una vez yo le decía a un consultante, ¿qué función tiene para ti seguir sufriendo por algo que él ya no está sufriendo? ¿Sigue funcionando el audio? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos escuchándonos ahí? Muy bien. Entonces, Continuemos. bajo esa perspectiva, es muy importante saber que cuando hay un pensamiento fijo, intrusivo, que está todo el tiempo, eso es algo que hay que llevar a terapia. Empezar ¿yo por qué tengo esta preocupación excesiva de esto? Que puede ser real. Sí, puede ser real. Y eso me hace recordar una conversación que teníamos con Diana, una de las psicólogas de acá, cuando estábamos hablando un poco de duelo por feminicidio, duelo por suicidio, creo, y es que a veces en ese intento de rumiar estamos intentando como salvar en nuestra mente a nuestro ser querido de esa muerte, que ya pasó, pero en nuestra mente queremos como protegerlo de eso, porque sabemos que fue una muerte difícil, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa perspectiva de que si hubiera muerto de otra forma, sería diferente. Y sí, o sea, parte del duelo traumático son las formas de morir. Exactamente. Entonces sí, si no hubiera muerto en ese accidente, si no se hubiera suicidado, si no fuera asesinado, el duelo sería muy distinto. Sí, sería muy distinto. Pero, ¿de qué me sirve a mí
imaginarme otras posibles muertes de mi ser querido, si la que tengo que afrontar, porque eso es una forma de evitar también. Exactamente. O sea, que si hubiese morido en la cama, si hubiese dormido tranquilo, si no hubiese sufrido, pero entonces por estar pensando en lo que pudo haber sido y no fue, dejo de prestarle atención a lo que sí está haciendo, a lo que significa esa muerte traumática, accidental, violenta, inesperada. Sí, porque es muy interesante porque ahí uno puede lograr darse cuenta que la persona está evitando como dos tareas importantes. Una, la reconexión otra vez con su vida y con sus intereses, ¿cierto? Sí. Pero la otra es poder reconstruir esa relación con ese ser querido en su mente, ¿no? Lo llamamos como reconstrucción del vínculo, reubicación, construcción de memoria, muchas palabras académicas para eso, pero a fin de cuentas es aprender, como dicen los niños, aprender a vivir con esa persona en el corazón. Obviamente sabemos que para eso es complejo, para eso es difícil, para eso llega un momento donde hay el trabajo de duelo que se hace en terapia, intenta, porque a veces quedarse un poco en esos detalles pues nos habla de que la persona está intentando procesar, pero que también está intentando evitar la experiencia emocional de reconocerse sin el otro, y esa ausencia a veces es dolorosa. Por aquí Elvira nos hace una pregunta y nos cuenta una experiencia, y es: mi experiencia en el duelo me afectó en todos los aspectos, y aunque lo he superado, quedan aún situaciones. Por ejemplo, me afectó en mi área laboral, porque presento momentos de aturdimiento, fatiga mental, mayor demanda de esfuerzo para concentrarme y preparar mis tareas. A veces se me olvidaban las cosas. ¿Sí? Que por ejemplo, si en los niños es en la escuela, pues en los adultos va a ser el área personal y relaciones, y en el área laboral como tal. Y escuchando lo que nos menciona Elvira, Sí. pensaba mucho, ya que desde octubre se siente diciembre. Sí. Entonces, también lo complejo del duelo empieza a manifestarse con esta preocupación de las fechas especiales. Sí. Porque hay una metáfora que yo he utilizado con algunos consultantes cuando tienen duelos traumáticos o duelos complicados. Sí. Es que es como estas extensiones de luces navideñas viejas. Sí. Que se quema un bombillo y eso hace que... las otras no sigan. Ajá. Y eso uno buscando cuál es el bombillo. Pero ese es el punto. O sea, uno cree, se dañó toda la extensión. No. Todos estos bombillos están buenos. Sí. Pero hay que encontrar cuál es el que está quemado, que está afectando a estos otros. Lo que nos dice Elvira, o sea, su duelo lo afectó en todos los aspectos, ha ido superando ciertas situaciones, Sí. pero le está afectando su área de trabajo. Sí. Entonces hay que empezar a buscar Sí. qué es eso específicamente Sí. que le está afectando la concentración, que le está afectando la memoria, la atención, porque ese bombillito quemado de su proceso de duelo es lo que está dificultando. Por las ejemplo, otras áreas. Vamos a hacer como una hipótesis, posiblemente estar pensando en esa situación, en cómo murió. Todavía no una hipótesis, no conozco a Elvira, pero gracias por estar con nosotros. Nos puede estar dificultando poder concentrarnos en, ¿cierto? Ajá. No significa que tenemos que eliminar ese recuerdo, sino que es darnos cuenta, yo creo que es porque estoy pensando mucho en él y lo extraño. Claro, es que es normal que lo extrañes y sientas eso, ¿cierto? Porque no es como que la atención se perdió, sino que la atención se está dirigiendo a otro lugar. ¿Qué es el lugar? ¿Cuál es? El dolor, la ausencia, el conflicto económico que quedó, la herencia que no se ha podido resolver y los diferentes crisis alternas que tienen a veces los procesos de duelo. Y esas crisis alternas son justamente las que en muchas ocasiones complican los procesos. Exactamente. O sea, porque es muy distinto que una persona perdió su ser querido, pero su ambiente familiar es estable, su economía es estable, sus áreas académicas, vinculares están funcionando con cierta normalidad. Sí. Y ahí puede trabajar ese proceso de duelo. Pero cuando aparecen problemas jurídicos, por ejemplo, cuando hay que ir a la fiscalía, cuando hay que ir a un juzgado, cuando hay que pelear con una persona por herencias o demás, reconocer el cuerpo en medicina legal, que siento que es una experiencia demasiado, literalmente traumática, por ejemplo, ¿cierto? Y con eso nos iremos acercando un poco al tema. Pero sí, llega un momento donde es reconocer como todas esas crisis, pues obviamente estoy intentando procesar la pérdida y después me toca resolver todo. Por ejemplo, yo lo reconozco, por ejemplo, en la pérdida por la pareja, por ejemplo, que por ejemplo fue la mujer que nunca trabajó porque se encargó de trabajar en la casa criando a los niños, muere el esposo, no queda pensión, me toca encargarme de sostener a esta familia económicamente y empieza todo ese dilema. Es que algo de lo que complica mucho la salud mental del doliente es, por ejemplo, cuando muere la persona sobre la cual yo orbitaba. Exactamente. Entonces pasa mucho con los cuidadores principales, los primarios, que están ahí cuidando a ese ser querido que está mayor o que está enfermo, están cuidando, esta persona muere y es como que desaparece el sol y queda un planeta en el aire, Exacto. pues en el espacio. Sí. Entonces, ¿yo a partir de qué?
Y eso es un elemento muy complejo cuando mi vida giraba únicamente en torno a esta persona. Ahí, yo en las conferencias digo, ahí esa persona necesita apoyo profesional. Claro. Porque si yo vivía en cuanto a ti, mi rutina estaba girando en torno a ti, mis proyectos. Por eso muchas veces el duelo de los hijos es tan complejo. Sí. Porque muchas veces los padres no tienen un proyecto de vida propio, no tienen un elemento personal, sino que todo su proyecto de vida está muy ligado al cuidado y al desarrollo del hijo, de la hija. Muere ese hijo y yo ya qué hago. Yo a veces pongo como una metáfora y es la metáfora de la mesa, ¿cierto? Uno en la vida necesita tener varias patas de la mesa. Si solamente es una, pues obviamente cuando esa mesa, pues cuando esa pata se fracture, no esté, ¿dónde voy a quedar yo? Por eso a veces es muy teso porque empieza a hacer la reflexión y bueno, mi problema sí es el duelo solamente o mi problema viene de antes por mi relación compleja con o por la situación o porque es cierto. Y ahí empezamos a ver que obviamente no es un asunto de responsabilidad al doliente decir es que usted por qué no se cuidaba antes, porque también posiblemente viene de un sistema familiar, porque una cosa y recordando una cosa importante, hoy es 10 de octubre, Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental, que la Organización Mundial de la Salud intenta hacer una reflexión frente a hay problemas de salud mental, hay desórdenes de salud mental. Nuestras familias, sin darnos cuenta, tenemos algún familiar con algún problema, o no necesariamente un trastorno, pero pueden haber situaciones que están afectando, y nosotros estamos cargando con eso, y a su vez enfrentamos el duelo, pues obviamente la fragilidad va a estar y va a doler. Y es entender que la salud mental no solo es porque a veces la gente confunde la depresión con estar tirado en la cama sin bañarse. Y sí, eso puede ser un episodio depresivo grave. Pero es que la ansiedad y la depresión, como experiencias también complejas, están en muchos aspectos. Exactamente. A veces hay una pregunta que se hace mucho, es cómo diferenciar el duelo de la depresión. Por ejemplo. Y eso es muy, pues, eso es largo y tendido, pero desgranarlo. Pero un elemento central es que en el duelo estoy sufriendo por la ausencia del otro y me estoy culpando por cosas relacionadas a la muerte del otro, la relación con el otro. En la depresión hay todo como un ataque personal, hay una autocrítica muy severa, no ligada únicamente al duelo, sino, o sea, yo si pierdo un ser querido, yo sigo siendo buen trabajador, pues yo sigo siendo buena pareja, buen amigo, no sé qué, pero estoy en duelo y estoy triste por esto específicamente. Y además porque el motivo es más claro, en el duelo el motivo es claro, yo sé por qué me estoy sintiendo así. ¿Pasó esto? Esto. Pero por ejemplo con las depresiones, en ocasiones obviamente puede, yo lo decía como me lo decía una paciente esta semana, o sea que Freddy, yo siento que esta depresión porque está diagnosticada, sí fue por el duelo, pero empezamos a ver la historia hacia atrás y había un montón de lo que llamamos factores de riesgo, perdón por las palabras técnicas, pero a veces nos cuesta a los psicólogos, lo sentimos, pero es como que hay cosas que a veces impulsan a que aparezcan ciertas situaciones más complejas, ¿cierto? Como tal. Pero sí, es como poder diferenciarlo desde ahí un poco, ¿cierto? Como para saber, bueno, ¿tengo que buscar ayuda o no? Y especialmente, por ejemplo, que hay una cosa que no podemos negar y es cuando empieza a aparecer el comportamiento suicida, ¿cierto? Que uno dice, bueno, esto aquí ya es otra cosa. Que en el duelo pueden aparecer ideas de muerte, como que, yo quisiera morir y descansar. Pero no hay una idea de, me quiero matar. Sí, me quiero suicidar. No, ¿cierto? Ahí es donde ya uno empieza a decir, bueno, aquí ¿dónde estamos? Y qué interesante tenemos que hacer. Sí, porque es muy distinto que yo diga, me quiero reencontrar con mi ser querido, quiero dormir y no despertar, o sea, como que quisiera que pasara algo externo a mí para yo poder conectarme con esta persona. Ahora, es muy distinto cuando yo quiero morirme para dejar de sufrir. Exactamente. O sea, yo me quiero arrancar este sufrimiento o yo ya me quiero hacer daño, porque el comportamiento suicida, y esto es importante, no solo es lo que la persona hace, sino también lo que está pensando. Lo que piensa, exactamente. Entonces, si yo estoy pensando en formas de hacerme daño, o cada vez que miro un balcón estoy pensando, desde aquí... O llegan pensamientos que los llamamos intrusivos, esos pensamientos que son, como que este pensamiento ¿dónde llegó? Uno dice, bueno, hay algo ansioso que nos está diciendo, busquemos ayuda. Hay que prestarle atención a esto. Total. Hay un comentario de Diana para poder hacer como el paso al duelo traumático es, Diana María Restrepo nos pregunta, entonces depende de cómo muera el ser querido, ¿es el duelo? Y sí, parte también de la experiencia, de la experiencia de duelo va a estar relacionado con la experiencia de duelo. Por ejemplo, en la reflexión del duelo traumático, una de las definiciones es algo que pasa de repente, pero que tiene una carga violenta, ¿cierto? Y cuando decimos violenta no significa solamente homicidio, sino que es un suceso que es tan violento con el contexto, con nuestra mente, con lo que pasa. Por ejemplo, entonces el homicidio va a estar ahí, los feminicidios van a estar ahí,
pero también van a estar los suicidios, van a estar los desastres naturales, no sé cuál más me falta ahí, los accidentes de tránsito, los accidentes domésticos con una carga profunda como de elementos difíciles, y a eso le sumamos que muchos de estos pérdidas, y es una cosa como bien importante analizar, se vuelve traumática porque la muerte fue traumática, porque es una muerte que es tan horrorosa, ¿sí? Y una palabra que aparece mucho en el duelo traumático es eso, como un asunto del horror, es como que esto ya no es miedo, esto es horror que paraliza, es horror que, ¿cierto? Y en nuestra cultura hemos vivido mucho esto, pero lo hemos normalizado de una manera, porque venimos de un contexto demasiado violento, donde posiblemente a cada uno de nosotros nos tocó vivir una muerte violenta, o las bombas en la época de los 80 y los 90, las masacres, las bandas criminales y todas estas situaciones que obviamente van a hacer que sea muy difícil y muy complejo la elaboración de esto, por ejemplo. Y hay muertes naturales que pueden llegar a ser traumáticas. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, las muertes por COVID. O sea, fue una muerte natural derivada de una enfermedad, pero las circunstancias en torno a esa muerte fueron muy complejas. Yo recuerdo mucho una paciente que su ser querido no murió de COVID, murió de un paro cardíaco con la normalidad. O sea, esta mujer decía que su mamá quería morir aliviada. Sí, acobijada, después de haber comido y no llegar a vieja. Y esta señora murió en esas circunstancias. Comió en la noche, se acobijó, se acostó a dormir y murió en la noche de un paro cardíaco. No hubo sufrimiento, no hubo hospitalización, no hubo nada, uno diría una muerte muy dulce, como el libro de Simone de Beauvoir. Pero para esta mujer, esa una muerte esperable, ¿cierto? Claro. Es como, la muerte que la gente desea, ay, la muerte de los justos, esa es la reflexión que dice. Pero para el muerto, para el fallecido. Para el doliente, ¿qué? Exacto. Entonces para mi paciente era muy difícil decir, pues mi mamá estaba aliviada, mi mamá estaba bien. Entonces, si fue una muerte aún muy tranquila, para mi consultante fue traumático, por la carga violenta. Un niño, a mí me pasó, en ese caso fue con un niño de 9 años que dormía con la abuela, y a la abuela le da un infarto a medianoche. El niño se despertó a las 7 y lo que encontró fue una escena horrorosa, porque una muerte natural con un infarto tiene unas cosas que pasan en ese cuerpo, y obviamente este niño pegó el grito y él no quería volver a ese cuarto y no quería volver a esa casa. Y me imagino los sentimientos de culpa, yo no me di cuenta, yo porque no avisé, yo porque no estaba despierto. Bueno, hay algo para que vayamos cerrando también, vamos pasando las cosas. Estamos hablando muy bueno con ustedes, lo sabemos, pero sí nos toca ir. Y hay varias estrategias que hay que tener en cuenta para afrontar lo traumático, para afrontar el duelo traumático. Sí, total. Al principio hablábamos del cuidado básico. Si usted está pasando por una situación de duelo difícil, de un duelo traumático, un duelo complejo, hay que ir a lo básico, cuidarse. O sea, si yo no estoy teniendo prácticas de autocuidado, voy a hacer más difícil lo que ya es difícil. O sea, si ya tengo la herida, ya está abierta, ya está sangrando, hagamos que no se infecte, hay que limpiarla, hay que cuidarla. Ordenar ciertas rutinas, porque cuando se trabaja con el duelo con niños, una recomendación es manténgale la rutina en la medida de lo posible, pero eso también aplica para nosotros como adultos. Tener rutinas nos va a ayudar a organizar el caos que viene tras la muerte. Y además porque es un caos familiar, estructural, pero es un caos emocional, entonces obviamente en esa interacción va a ser complejo. Y cuando uno sienta que realmente uno no es capaz, poder levantar la mano y decir, necesito. A una paciente le pasó, no podía resolver un asunto económico, no podía yo le decía, es hora de hablar con tu familia. Y habló con su familia, estaba muy preocupada porque la familia, pues hay un imaginario de... Y a la otra consulta habló y sí fue más tranquilo que esperaba, ¿cierto? Y también, si yo pido ayuda y esa persona que yo estaba esperando ya no me la da, ya sé que no me la va a dar. Entonces, tengo que empezar a buscar en otro lado. O sea, alzar la mano no solo es en servicios de psicología y salud mental, que es fundamental, también es ayuda económica, porque afrontar una pérdida traumática y estar sin trabajo lo va a ser más difícil. Entonces, cuidados básicos, pedir ayuda profesional, social, familiar, espiritual, filosófica, también la posibilidad de irse exponiendo progresivamente a aquello que estoy evitando. O sea, yo a veces les digo, si a usted le cuesta ver fotografías, parte de su trabajo de duelo va a acercarse progresivamente, no sumergirse de lleno a eso, sino progresivamente a eso.
si me cuesta escuchar música, si me cuesta pasar por ciertos lugares, es irla haciendo progresivamente. Porque la vida a veces nos confronta sin la preparación adecuada. Sí, y sin una razón aparente, porque a veces están entendiendo, pero ¿por qué me pasó a mí? Yo a veces les digo, ¿y por qué no? Pues Nos puede pasar es la vida misma que nos confronta, sí, y entonces el asunto es cómo vamos a asumir ese reto, como tal. Entonces, yo le digo a muchos consultantes, váyase exponiendo poco a poco, porque va a llegar un momento en que las circunstancias te van a exponer de forma inadecuada. Ahorita con la música de diciembre, por ejemplo. Entonces, yo no quiero música, usted no, pero el barrio la va a poner, en el metro la van a poner, en el bus la van a poner. Entonces, si usted no se expone progresivamente, cuando la escuche de sorpresa en el ¿qué bus, va a hacer? Usted se va a angustiar y le va a dar hasta un ataque de pánico porque, cierto, a veces, y ahí es donde uno a veces no puede pecar de ingenuo con uno mismo, de saber, yo estoy sensible, estoy vulnerable, sé que voy a tener que buscar. Porque a veces el deseo de muchos es, ay, ojalá me pudiera dormir en noviembre y despertarme en enero para no pasar diciembre, o irnos y aislarnos en una finca. Y van y alquilan la finca y a la otra finca están poniendo música. Están en la parranda total. Entonces ahí esos elementos nos dicen un poco. O cuando hemos tenido una pérdida muy traumática, pues va a volver a pasar en las noticias, ¿cierto? Porque alguien más va a hablar del tema o alguien más va a perder a alguien así. Entonces ahí es donde será muy importante como que nos podamos como ir acercándonos como a eso que nos duele, que arde, ¿cierto? Pero que sea de una manera como más, no sé, yo lo digo como, yo intento como que los pacientes lo digan, bueno, ¿qué es lo más grave y lo menos grave? Y de lo menos grave poder ir andando como en esa exposición para que sea un poco más fácil, ¿no? Porque en esa medida podremos tener más herramientas para afrontar eso. ¿Que es fácil? No, no es nada fácil, pero yo creo que esa es la invitación. Entonces, cuiden sus rutinas, cuiden su cuidado básico, alcen la mano con la familia, con los amigos, en el trabajo, déjeme salir un poco más temprano para ir a un grupo de apoyo, permítame para ir a una cita psicológica, o sea... Pongan en palabras esas experiencias, rastreen si es en su mente o si tienen sensaciones extrañas en su cuerpo o si las pesadillas están muy recurrentes, nos pueden dar indicadores de, ok. Y la escritura, por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Puede ser ir poco a poco descubriendo más o menos eso que está ahí. Y en la medida de lo posible poder como dar cuenta de eso, porque a veces un ejercicio que es bueno y que yo a veces como que propongo es mirarnos desde afuera, ¿cierto? Es como, ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Pero también mirarse desde adentro, ¿cómo me siento yo aquí? ¿Cierto? Y ser autocompasivos. También, la autocompasión fundamental. Porque a veces uno necesita reconocerse como alguien frágil, vulnerable, alguien que está sufriendo. Sí. Porque si no, uno se sigue, es como, me fracturé una pierna y voy a ir a correr un triatlón. No, necesito mi sillita de ruedas, necesito estar acostado. Necesito mi muleta, o necesito no hacerla. Exacto. Necesito estar en silencio, necesito llorar, necesito un ritmo diferente, o sea, ser muy compasivo con uno mismo. Yo a veces cuando los consultantes dicen cosas así como muy horribles, es que yo soy un idiota, yo porque no me di cuenta, le digo, ¿usted sería capaz de decirle eso a su hermana? Uy, no, ¿por qué? No, porque eso es horrible. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? Sí, ¿por qué te autorizas a decírtelo, cierto? Bueno, yo creo que queda mucho por decir, una hora es muy poquito tiempo, pero creo que este mes tienes programadas muchas cosas para... Sí, total, porque la invitación es esa, si no se habían enterado, hay un boletín que está en nuestra página de Instagram para que puedan leer un poco frente a eso del duelo traumático y eso de cómo irnos acercando un poco como a toda esa experiencia, por ejemplo. También sigan conectados de nuestras redes, por ejemplo, también está el Cineforo que va a ser este mes, va a ser el 31 de octubre, el día de Halloween, y vamos a ver una película y vamos a hacer una reflexión frente a esas experiencias traumáticas también. Entonces no, sigan conectados también con nosotros en eso. Y por aquí también me cuenta que tenemos el nuevo podcast, ¿cierto? El último martes de este mes y estará en Spotify y se llama Martes de Bienestar. Entonces agradecerte, Julián, por tu apoyo y compañía, al equipo de comunicaciones que está atrás, bambalinas apoyándonos, a ustedes por estarnos viendo y seguirnos en esta hora. Recuerden, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, cuídense, acompáñense, apoyen a otros y ante todo, compasión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.